Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. Luego de que celebráramos el aniversario de la caída bursátil, el llamado lunes negro, en 1987, el 19 de octubre, y que recientemente, el 9 de agosto, celebrábamos el 10º aniversario de la gran recesión que inició en el 9 de agosto del 2007. El Fondo Monetario Internacional alerta de la formación de burbujas por un exceso de complacencia de los bancos centrales, en un momento en el que los índices de Wall Street han tocado récords que realmente han venido cada día incrementándose, y justamente esa es una de las preocupaciones. El Fondo Monetario Internacional emplazó a las autoridades a adoptar medidas para frenar el aumento de la deuda y reducir los riesgos a la estabilidad. La laxitud monetaria, que continúa 10 años después de que la Reserva Federal saliera en auxilio del sistema financiero. El FMI considera que este sustento sigue siendo necesario para incentivar la actividad económica y sostener la inflación. Pero los responsables del organismo advierten de que también está provocando un aumento excesivo del valor de ciertos activos. Aunque las aguas parecen tranquilas, destacó Tobías Adrián, mirando a la situación boyante de los mercados, las vulnerabilidades se acumulan bajo las superficies en varios frentes. El temor del principal consejero financiero del Fondo Monetario Internacional es que si no se atienden estos riesgos crecientes en el sistema, acaben por hacer descarrilar la recuperación económica en marcha a escala global. El resto, admite Adrián, es cómo se da el sustento apropiado a la economía mientras se contiene la expansión de estos peligros. Por este motivo, reitera que el proceso de normalización de la política monetaria que está ya en marcha en Estados Unidos debe hacerse manteniendo un delicado equilibrio para evitar crear turbulencias ahora que la confianza domina en los mercados. En términos generales, el Fondo Monetario Internacional certifica que el sistema financiero mundial continúa fortaleciéndose. La baja inflación anticipa que la retirada de estímulos estará muy medida. Es probable que el proceso de normalización monetaria se demore aún varios años, pero una retirada prematura del soporte, destacan, podría eliminar el apoyo necesario para garantizar que la recuperación se sostenga. Los cambios en los mercados financieros, sin embargo, no son tan fáciles de predecir como en ciclos anteriores. Un golpe de timón abrupto en las estrategias de los bancos centrales podría provocar turbulencias no deseadas, con efectos que podrían propagarse a otros países y mercados. El problema, destacan, es que prolongar los estímulos más de lo debido puede provocar una acumulación de excesos. Hay demasiado dinero en busca de muy pocos activos rentables, destaca el Fondo Monetario Internacional en su análisis. Eso provoca que los inversores salgan de su entorno natural y acepten niveles de riesgos más altos. Esta tendencia está provocando que las valoraciones de activos financieros se está tornando excesiva en algunos mercados. En paralelo, el nivel de endeudamiento de las empresas y el consumidor crece rápido. Es la doble cara del complejo proceso de normalización de la política monetaria. El Fondo Monetario Internacional advierte que hay países en los que la presión empieza a ser elevada y se está llegando al límite de la capacidad de apalancamiento. Es el caso de China, Canadá o Corea del Sur. La sensibilidad de un endurecimiento de las condiciones financieras y a un debilitamiento de la actividad económica es mayor. El organismo emplaza por eso a las autoridades económicas a que adopten medidas para contener esas vulnerabilidades y preservar el crecimiento. De lo contrario, la carga del endeudamiento será cada vez mayor y la valoración excesiva de los activos puede minar la confianza.
Los mercados emergentes son los más expuestos a este escenario de un aumento desorbitado del coste de la deuda. La hipótesis más pesimista del Fondo Monetario Internacional dibuja una moderación brusca del crecimiento global al 1,7%. Los efectos serían generalizados por todas las regiones, pero la inversión que fluye hacia los países emergentes, anticipa, se vería reducida de una manera desmedida que cifra en 100.000 millones de dólares en los 4 trimestres sucesivos a que se desencadenaran las turbulencias financieras. El Fondo Monetario Internacional vuelve a citar la complejidad de la situación de China, la estabilización de su ritmo de crecimiento y las medidas adoptadas de política monetaria contribuyeron a aliviar los riesgos. Pero los activos de su sector bancario aumentaron a un ritmo de vértigo en los últimos 5 años y eso eleva los riesgos para la estabilidad. Pekín, por tanto, debe decidir si endurece el crédito o si frena el crecimiento. El mensaje general, por tanto, es que las autoridades no se duerman en los laureles y aprovechen la mejora de las condiciones económicas para abordar las vulnerabilidades a mediano plazo en el sistema financiero. De nuevo, insiste en que se refuercen los balances de los bancos y que se ajusten los modelos de negocios al tiempo que las autoridades financieras adoptan medidas para frenar el aumento de la deuda. El Fondo Monetario Internacional avisa de que el empleo parcial, temporal y la baja productividad lastran los sueldos. El fondo señala en un estudio que el avance tecnológico ampliará más la brecha entre los trabajos cualificados y los básicos. La precariedad del empleo y de los salarios reflejan un cambio estructural en la naturaleza del mercado laboral. Es la conclusión a la que llega el Fondo Monetario Internacional, tras analizar la pobre evolución de los sueldos en un intento por anticipar las desigualdades que se derivarán de nuevas dinámicas en el empleo, como la baja productividad, la automatización y la pérdida de poder de negociación de los sindicatos. El incremento de la parcialidad y la temporalidad, anticipa, meterán presión a la estructura del sistema de cobertura social. El incremento de los salarios continúa siendo marcadamente más bajo en las economías avanzadas que durante la época previa a la gran recesión. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional recurren a varios factores para explicarlos. Los dos más evidentes son la atonía que se vive en el mercado laboral en potencias como la de Estados Unidos y la tendencia generalizada a una moderación en la productividad. El organismo también apunta en algunos casos a una corrección en la dinámica de salarios previa a la crisis, porque los sueldos crecían a un ritmo que se hizo insostenible. Y esta tendencia coincide además con una reducción de las horas trabajadas para los empleados. El nivel de trabajadores que firman contratos a tiempo parcial porque no tienen otra opción y por el incremento en la temporalidad. El Fondo Monetario Internacional señala que el empleo involuntario a tiempo parcial es mejor alternativa que el paro. Pero es evidente, añade, que pasa factura del lado de las remuneraciones. Por eso anticipa que la presión inflacionista del lado de los sueldos continuará baja hasta que no se reduzca la proporción de personas forzadas a trabajar a tiempo parcial y no repunte la productividad. La reducción del paro, por tanto, no basta. Los economistas vuelven a señalar que las rigideces en los mercados laborales de algunos países impiden a las empresas contratar empleados a tiempo pleno. Al mismo tiempo indica que el empleo a tiempo parcial, la temporalidad y la reducción de las horas laborables reflejan en parte un cambio en el empleo desde sectores que suelen firmar contratos tradicionales hacia otros más flexibles. De manera que una de las discusiones que en este momento se plantea es en torno al mercado laboral y evidentemente que esto marca qué es lo que está ocurriendo en torno al proceso de acumulación y de crecimiento que no permite generar niveles de empleos aceptables. El problema no es solamente en términos de empleo parcial versus estar desempleado. El problema es que la economía no está generando los suficientes empleos
y se mantienen bajos niveles de remuneración, bajos niveles de inflación y bajos niveles de crecimiento. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.